Bueno, pues buenas tardes, noches. Muchas gracias por acompañarnos a otra edición más del 14 ciclo de conferencias, la 14º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Cuerpo Académico Cultura y Sociedad. En esta ocasión, pues tenemos a un expositor de casa, el doctor Juan Pío Martínez, del quien, aunque ya lo conocemos todos, porque como ya dije es de casa, voy a leer un extracto curricular. El doctor Juan Pío Martínez es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia por parte del Colegio de Michoacán y licenciado en Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Es perfil PRODEP y su línea de investigación es la historia de la alimentación. Es integrante del Cuerpo Académico Cultura y Sociedad y en los últimos 3 años ha impartido las materias de Historia de las Mentalidades 2, Historia de las Mentalidades 1 y Ciudades y Ciudadanos. Y en las publicaciones más recientes están los capítulos del libro Agustín Rivera y San Román, el Feijó mexicano ante la historia, La providencia proveerá, el expediente de fundación del convento de Capuchinas de Lagos visto desde la historia de la alimentación, Los salvajes y los civilizados, perspectivas occidentales sobre las prácticas alimenticias en los siglos XIX y XX, y La ciencia de la nutrición y el control social en México en la primera mitad del siglo XX. Todos estos tanto en capítulos de libros de la editorial de Q-Lagos como en revistas especializadas como Relaciones del Colegio de Michoacán o temas antropológicos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahora, bueno, siguiendo con su línea de investigación de Historia de la Alimentación, nos va a presentar la conferencia La Vía Láctea en Lagos de Moreno en la primera mitad del siglo XX. Entonces, bienvenido, doctor. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por el favor de su asistencia. Empezaría tratando de explicar 3 cuestiones del título. Primero, el relacionado con esto de la Vía Láctea, el asunto de la región, por qué Lagos de Moreno, y el periodo que estoy proponiendo para estudiar. El título La Vía Láctea es un título pues, que buscaba crear expectativa. Ciertamente es una metáfora, como decías hace un momento, y es una metáfora que en realidad alude a una cuestión que en sentido muy literal se refiere a la forma o el medio que en un momento dado encontró el gobierno mexicano, los nutricionistas vinculados con el Estado, para resolver un problema que ellos consideraban como que se daba en la mayor parte de la población, problema de desnutrición generado por la falta de consumo de proteínas animales. Como la carne de res estaba muy inaccesible para esta población, la mayoría de la población en México, se vio que la leche de vaca era la proteína animal que podría ser más accesible para esta población, ¿no? Por lo tanto, esta referencia a la Vía Láctea se refiere a eso, ¿no? Es decir, la creación de la necesidad del consumo de leche en la población mexicana durante la primera mitad del siglo XX. Y cuando hablo de la vaca o hago referencia a la vaca, pues ya verán que no es una mera cuestión de una perogrullada o algo que no tenga sentido. En realidad trataré de mostrar que es importante, ¿no?, la referencia a la vaca. Ahora, el caso de Lagos de Moreno es en este estudio que yo he hecho, pues una región importante porque se volvió una región paradigmática, es decir, una región que en un momento dado sirvió muy bien para fortalecer las políticas alimentarias que promovía el Estado y
en un fenómeno o en la realización de un fenómeno que no va a ser nada más una cuestión local, sino que va a ser parte de un fenómeno más bien nacional e incluso internacional, ¿no? Porque, como trataré de mostrar también, es un fenómeno que inicia en buena medida en los países metropolitanos, en las grandes potencias, y posteriormente se va a expandir a ciertas regiones como periféricas o coloniales en cierto modo. Bueno, ya no hablamos de colonia en el siglo XX, pero sí supeditadas de algún modo a las grandes potencias, y es un fenómeno pues que se va a generalizar a lo largo de todo el país, y en particular Lagos de Moreno va a responder de una manera muy especial a este fenómeno, ¿no? En ese sentido, bueno, la referencia a Lagos es hasta cierto punto convencional, ¿no? Porque tiene esa peculiaridad y eso fue lo que la volvió interesante a esta región. El asunto de la temporalidad, o sea, la primera mitad del siglo XX es también una cuestión en buena medida convencional, porque, como ya dije, el fenómeno es no solo territorialmente hablando algo que es más amplio, no es nada más Lagos de Moreno, sino que a nivel temporal habría que pensar en cuestiones que se remontan atrás en el tiempo y que van por lo menos hacia mediados del siglo XIX, ¿no? En el caso del periodo que yo estudio es cuando el proceso que voy a plantear se muestra de una manera más madura, más consolidada, y se presentan las líneas que representan este fenómeno de una manera más clara, ¿no? Entonces, hay que recurrir, como ya digo, a una historicidad que generalmente los nutricionistas, quienes estudian estas cuestiones, no contemplan, porque dan por sentado que, por ejemplo, el consumo de leche de vaca, es algo natural, necesario, y se da por sentado pues que forma parte de la dieta de los mexicanos, cuando en realidad, como pues trataré de mostrar, es una creación histórica, ¿no? Uno de los supuestos de los que parto para hacer mi planteamiento es que la construcción de esa necesidad histórica que estoy mencionando derivó de las estructuras de poder que controlaban el sistema productivo centrado en la ganadería, cuyos intereses en la misma se forjaron desde la época de la conquista. Es decir, vamos a ver cómo la ganadería tiene un peso fundamental en todo este proceso y cómo este desarrollo genera una serie de problemas que no siempre también son contemplados, ¿no? Entonces voy a tratar pues de hablar de una manera general sobre el asunto, es decir, voy a partir de lo general a lo particular, tratando de mencionar así muy a grandes rasgos, de esbozar algunas cuestiones relacionadas con la producción de leche y el desarrollo de la ganadería a nivel de los países europeos, para luego pasar a hacer una referencia también más o menos general al asunto a nivel nacional, y luego finalmente venirme a Lagos de Moreno para tratar de explicar pues de qué manera se da este proceso, ¿no? Entonces, me voy a permitir leer para no divagar más de lo que ya lo he estado haciendo, entonces, y irnos un poco más rápido, ¿no? A finales del siglo XVIII, en Inglaterra empezó a desarrollarse la agricultura científica como complemento a la agricultura de subsistencia realizada hasta entonces, puesto que su objetivo era mejorar la cría de animales como respuesta al aumento del consumo de carne en las ciudades. El agricultor inglés Robert Bakewell seleccionó las vacas y ovejas más productivas, con lo que logró mejorar el ganado dedicado tanto a la producción de lana como a la alimentación humana. Con eso opacó la importancia de la máquina sembradora implementada por Jethro Tull y las innovaciones posteriores de este invento. Con las aportaciones de Bakewell dio inicio la zootecnia, término acuñado en 1843, que proyectaba una concepción de los seres vivos como si fueran máquinas, pues llegó a definirse dicho término como la tecnología de las máquinas animales.
La zootecnia fue uno de los múltiples factores que contribuyeron al aumento del consumo de carne, a lo que más adelante se sumó el consumo de leche como consecuencia del mismo proceso de mejoramiento de los ganados. A esto se sumaron las innovaciones tecnológicas en cuanto a los sistemas de conservación y transporte de la carne, pero también en cuanto a la producción industrial de la leche. Con todo y que en Europa la leche fresca era un alimento consumido con recelo porque se le atribuía el ser la causa de ataques de fiebre y amigdalitis, la industria de la alimentación la convirtió en un producto central al patentarse en Gran Bretaña en 1847 la elaboración de leche evaporada. A partir de entonces surgieron diversas patentes. En los Estados Unidos de Norteamérica, Horsford desarrolló en 1849 la leche condensada y hacia 1867 Henry Nestlé, un químico alemán con residencia en Vevey, Suiza, desarrolló un alimento para bebés basado en esa fórmula. En 1905 fue fundada la Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Company, que pronto tendría 17 plantas en Europa y una en los Estados Unidos de Norteamérica. La leche condensada tuvo tal auge que se convirtió en el elemento principal de la dieta en Gran Bretaña. Así pues, desde finales del siglo XIX, el progreso de la ciencia y de la tecnología hizo posible que en Europa empezara a ser consumida la leche de vaca en mayor abundancia, particularmente en las ciudades. No por nada, si a principios del siglo XX los nutriólogos consideraban a la carne como un alimento protector por ser rico en vitaminas y sales minerales, a la leche empezaron a considerarla como un alimento más completo, pero también como el recurso para resolver la necesidad de proteína animal que los nutricionistas consideraban como algo necesario e imprescindible en las clases bajas y principalmente en la clase trabajadora. Mucho contribuyó a ese proceso el que la leche nunca ha sido un alimento de prestigio como la carne de res, por lo que su difusión entre dichas clases fue más expedita y socorrida por los nutriólogos y los grandes productores de ese alimento. Esa condición de la leche explicaría en buena medida la división que se dio en torno a su consumo entre los nutriólogos de orientación vegetariana. Mientras algunos la consideraban un alimento poco recomendable para personas que trabajaban y que deseaban llevar una vida activa, para otros constituía, junto con las frutas, los cereales y las nueces y las legumbres, el régimen ideal para los seres humanos, lo que justificaban recurriendo, por un lado, a los estudiosos que realizaban experimentos dietéticos en los laboratorios de investigaciones y, por el otro, a la Biblia, porque describía la tierra prometida como tierra que fluye leche y miel. Con opiniones como esta última se ponía de manifiesto el carácter galactófago de la cultura occidental. Respecto a dicho carácter galactófago, es preciso destacar que si bien la leche formó parte del origen y la evolución de las sociedades del llamado mundo occidental, la vaca no siempre fue el animal privilegiado para proporcionar ese producto. Todavía en el siglo XIX, la leche del ganado caprino era tanto o más apreciada para el consumo humano que la de vaca. En ese sentido, destaca la opinión del médico Julio Cantala, quien señaló a finales de la década de 1930 el monopolio de los criadores de ganado vacuno para la producción de leche, formado pese a que se había demostrado que ésta podía afectar la salud de los consumidores y que la solución inmediata era buscar otros tipos de secreciones lácticas. La industria lechera, decía Cantala, debería incluir animales como cabras, burras, ciervas, yeguas y camellos. No obstante, fue la capitalización que en la producción de leche representó la cría de ganado vacuno la que estimuló a los científicos europeos y norteamericanos a encontrar la forma de comercializar ese alimento sin los inconvenientes de la descomposición del producto. Por otra parte, el señalamiento de Cantala es importante
porque el monopolio de los criadores de ganado vacuno fue una realidad en México desde la colonia y particularmente durante toda la primera mitad del siglo XX, lo que paradójicamente se sitúa como una de las causas de los problemas alimenticios y nutricionales de los campesinos y obreros pobres de este país. De hecho, en México también hubo detractores de la leche de vaca. Tal fue el caso del médico Máximo Silva, quien se pronunció al respecto incluso antes que Julio Cantala en un estudio sobre higiene popular publicado en 1917. En ese trabajo, Silva afirmó que la leche de burra era mejor que la de vaca, pues por su composición, dijo, se parece más a la leche de mujer. La leche de vaca, en cambio, contiene mayor cantidad de caseína y menos azúcar y mantequilla. La leche de cabra es mucho más rica en mantequilla y en caseína y menos azucarada que las otras. Esta diversidad de composición tiene una gran importancia desde el punto de vista de la lactancia artificial de los niños. Termina la cita de Silva. No obstante, el Estado y los productores de alimentos, así como los nutriólogos que les dieron el espaldarazo, optaron por el ganado vacuno, siendo el ganado lechero el que cobró mayor importancia en la medida que avanzaba el siglo XX. Si bien en el Porfiriato aparecieron las primeras granjas lecheras en la Cuenca de México, en el Bajío y en valles de Michoacán, Jalisco y Puebla, eso fue hasta cierto punto una novedad, pues en el siglo XIX la leche seguía considerándose como un subproducto que por lo general se desperdiciaba y si acaso eran las clases altas las que la consumían. Por otra parte, en la medida que a los hacendados les importaba más la cantidad de ganado que la calidad de la leche, en México no existían razas puras de ganado lechero. Pese a ello, en 1905 se instaló en la Ciudad de México la primera factoría especializada en la industrialización de la leche, concretamente en la elaboración de crema y mantequilla. Sin embargo, hasta el arribo de la Nestlé, esa y algunas otras debieron haber sido empresas pequeñas sin la competitividad que lograron otro tipo de industrias como la cervecera, por ejemplo. Las razas de ganado lechero especializado en sentido estricto se introdujeron hasta después de 1910. Bajo el gobierno de Venustiano Carranza se importó ganado de las razas Holstein, Jersey, Guernsey, Ayrshire y Pardo suizo, criadas en Europa especialmente para producir leche. Así, México se convirtió en un importador neto de productos ganaderos a niveles excesivamente altos, sobre todo en 1921, cuando las importaciones excedieron en 50 millones a las exportaciones. Como han señalado Mario Cerruti y Eva Rivas Sada, a partir de esa década de 1920, el gobierno federal fomentó la producción pecuaria con el doble propósito de conseguir la suficiencia alimentaria y paliar los altos índices de desnutrición. En ese sentido, el consumo de leche y carne se volvió significativo en el discurso gubernamental y como política pública. La producción de leche tuvo mayor desarrollo, pues al reducirse el hato ganadero por la guerra civil, se incrementó la importación del ganado lechero mencionado antes. La transformación de la comarca lagunera en Torreón, Coahuila, de productora de algodón a asentamiento lechero, ilustra bien ese proceso, similar al de Lagos de Moreno. Si bien hubo una disminución significativa en la producción ganadera después de 1910, el problema central relacionado con la lucha por los granos básicos entre los animales y los humanos se hizo cada vez más intenso. Efectivamente, como había sucedido en años anteriores, para 1921 la relativa expansión de bovinos estuvo directamente relacionada con la disminución de las áreas de cultivo de alimentos básicos y el consecuente incremento de cultivos destinados a la alimentación de las reses. Ese año, el área destinada a cultivos era mínima en relación con otras actividades. De la superficie total del país,
196.464.649 hectáreas, solo 12.152.129 se cultivaba y 48.743.767 se dedicaba a pastizales. Es nomás para que se vea la diferencia de la importancia de la ganadería en relación con la agricultura, ¿no? Y hacia 1958 la relación en realidad no va a cambiar mucho, va a seguir muy diferente, de manera notable. Sin embargo, aún con los esfuerzos del gobierno para incrementar la cría de ganado lechero, este siguió siendo escaso en la década de los años 40, debido principalmente a que ni la leche fresca ni la procesada industrialmente formaban parte de la dieta básica de la población. Su consumo era muy reducido y restringido a menores de edad, mujeres embarazadas o en estado de lactancia. En otras palabras, como afirman Cerruti y Rivasada, en el México de mediados del siglo XX aún no se había conformado un mercado masivo de consumo para los productos lácteos. Y eso a pesar de que desde la década de 1930 se había formulado por primera vez una legislación para el proceso y comercialización de productos lácteos. Esto fue motivado por la presencia desde esa década de la compañía transnacional suiza Nestlé, que empezó funcionando en el país como importadora de productos lácteos y terminó instalando 2 plantas en el estado de Jalisco. Dada la ausencia de mercado para los productos lácteos, se formaron asociaciones orientadas a fomentarla con el propósito de hacer llegar la leche a las mesas de las clases pobres, lo que nunca sucedió con la producción de carne de res. En 1944, con el propósito de aliviar una parte de lo que se consideraba una demanda insatisfecha de ese producto, la empresa gubernamental nacional distribuidora y reguladora estableció las primeras lecherías en colonias populares de la Ciudad de México. Un año después, el gobierno de la Ciudad de México formó la Sociedad Lechería Nacional con el propósito de vender leche de mejor calidad y barata a la población más necesitada, y con ello se inició la rehidratación y pasteurización de leche en polvo. Conformada dicha sociedad en 1946 como la Comisión Nacional de Leche, empezó a manejar hasta 8,000 litros al día desde su fecha de apertura el 4 de noviembre de 1946. Al finalizar el mes, esa cantidad aumentó a 25,000 litros y a 40,000 hacia finales de diciembre. A mediados de enero de 1947, estaba produciendo entre 45,000 y 50,000 litros diariamente. No obstante, aun cuando llegó a manejar la cantidad de 150,000 litros y hasta 500,000 litros al día, la escasez de leche persistió, situación que se agravó por una pronunciada alza de precios al iniciar los primeros años de 1950. El año de 1947 fue el más problemático en cuanto a la producción de leche y carne de res, debido a la fiebre aftosa que afectó a buena parte del país. Y aún hacia 1950, según la percepción de algunos médicos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la ganadería seguía muy atrasada, al grado que muchos de sus productos, y entre ellos la leche, resultan más caros que los importados. Para los médicos y nutriólogos mexicanos, este era un problema grave, pues aún concebían la realidad en cuanto a nutrición de la mayor parte de la población desde la idea del hambre crónica desarrollada en la época colonial, según la cual el modelo de alimentación indígena era la causa fundamental de ese problema. Por eso les resultaba urgente conducir a la población mexicana hacia lo que denominaban alimentación racional, económica e higiénica. En ese modelo, la leche ocupaba un lugar central. Según Alfredo Ramos Espinosa, uno de los nutriólogos más importantes vinculados al Estado, las indígenas fueron poblaciones que a través de la historia se encogen, se achaparran y desaparecen, porque tuvieron que vivir sin ganadería, sin carnes, sin leches. Por su parte, Jesús Díaz Barriga, otro médico al servicio del Estado,
hacia 1950 afirmaba que la nutrición del pueblo había progresado bastante porque había podido consumir más maíz, frijol y trigo, pero sobre todo porque había aumentado el consumo de alimentos de origen animal en algunas regiones del país, de los cuales el factor indicativo era el consumo de leche descremada en polvo, consumo que, dijo Díaz Barriga, ha sido recomendado por el Instituto Nacional de Nutriología como una de las maneras más prácticas de hacer llegar a las clases de cortos elementos económicos prótidos animales, ya que los de dicho tipo de leche son actualmente los más baratos. Así, al parecer del mismo Díaz Barriga, todo indicaba que la introducción de la leche deshidratada va resultando más fácil que la de otros alimentos de origen animal. El informe de Díaz Barriga resultaba muy halagüeño, sobre todo ese año de 1950, cuando el censo de la Dirección General de Estadística reportaba que el 61.8% del total de la población padecía desnutrición. Aunque no lo expresaban explícitamente, el problema parecía derivar de la falta de aceptación del modelo de alimentación occidental. Prueba de ello es que la misma Dirección General de Estadística informó que los censos de 1940 y 1950 mostraban poca aceptación de ese modelo entre la mayor parte de la población. El caso de la leche, en cuanto a la falta de aceptación, era muy notable. Como señaló el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán en la década de 1950, en términos generales, la leche no era un producto de consumo masivo entre la población a nivel nacional. No la tomaban los indígenas, pero tampoco lo hacían algunos rancheros, no obstante vivir en regiones donde el ganado abunda, pues creían que de hacerlo podía quebrantarles su salud. Si bien Aguirre Beltrán supuso que la población campesina no bebía leche por las evitaciones que se le impusieron a los indígenas desde la época colonial, pues recuerda que las leyes de Indias establecieron la prohibición a los indios de consumir trigo, carne de res, cerdo, incluso leche, habría que pensar más bien en cuestiones culturales y sobre todo fisiológicas como factores más explicativos de esa renuencia a beberla. Y es que el modelo de alimentación indígena no dependía de la leche para el suministro de calcio o de riboflavina, ya que para eso resultaban útiles una gran cantidad de productos, tanto vegetales como animales. No obstante, iniciada la segunda mitad del siglo XX, en la Secretaría de Salubridad y Asistencia se estableció que el Plan Nacional de Alimentación deberá subrayar la necesidad de promover el consumo y la producción de leche, tal vez con mayor énfasis que otras fuentes de proteína animal. Para la realización de semejante proyecto, el Estado de Jalisco sería una pieza clave, con todos los avatares presentados en otros momentos. Si bien las revueltas armadas y la inestabilidad política de las décadas de 1910 y 1920 también en la entidad provocaron un descenso en la ganadería, la recuperación habría iniciado en la década de 1930, cuando Jalisco destacaba como la entidad más importante en el ramo a nivel nacional, por lo que ocupaba el primer lugar en ese rubro. Lagos de Moreno, a su vez, contribuyó de manera importante en esos factores. En esta localidad, para las familias que controlaban la tierra y la fuerza de trabajo, la ganadería fue más importante que la agricultura. De hecho, desde sus orígenes coloniales, la agricultura en Lagos de Moreno quedó subordinada a la cría de ganado, en parte debido a que las condiciones naturales de la región alteña la hacían poco propicia para la agricultura, y en parte a la circunstancia relacionada con la exigua población indígena que habitaba la región, así como su carácter rebelde. Esto impidió que los indígenas fueran reclutados como mano de obra, lo que condicionó que el desarrollo de la ganadería fuera más acelerado que el de la agricultura. En un principio, la producción ganadera, que era una actividad que otorgaba prestigio social, se orientó a la comercialización de pieles y cebo. Posteriormente, gracias al surgimiento de los centros mineros de Zacatecas y Guanajuato,
la ganadería se destinó al abastecimiento de alimentos para la población trabajadora de esos lugares. Asimismo, la región empezó a proveer animales para el trabajo, tanto en la agricultura como en la minería. Hacia finales de la colonia, llegó a ser tan abundante la cría de ganado que los hacendados salteños residían en sus fincas a causa de lo arraigante del cuidado de los hatos. Cuando autores como Antonio Gutiérrez Gutiérrez afirman que del intenso desarrollo ganadero que el hombre alteño fomentó, el área más estimada y cotizada fue el de la caballería, hay que aceptar que esta fue muy importante para el desarrollo de las actividades mineras e incluso para el fomento de la imagen del ranchero tan propia de estas latitudes, que incluso sería uno de los fundamentos de la identidad nacional. Pero en materia de alimentación, el ramo más importante fue la cría de ganado vacuno. El mismo Gutiérrez reconoce que las haciendas y ranchos salteños eran núcleos económicos que combinaban labores agrícolas y ganaderas, pero su énfasis estaba en la explotación de carne. Pese a la crisis que haya representado la inestabilidad económica y política que generó la guerra cristera en cuanto a la mengua del ganado, pues muchos animales murieron por falta de cuidados o fue robado por federales y cristeros que buscaban alimentarse con ellos, o por la reconversión de la propiedad que significó la creación de ejidos, todo parece indicar que en los Altos la cría de ganado vacuno fue la pieza clave en la acumulación de capital, pues el ganado mismo se convirtió en capital y fue controlado por la oligarquía. Como explica el antropólogo Andrés Fábregas, el ganado como capital fue transformado en dinero en las áreas mineras y acumulado por la oligarquía que, entre otros usos, lo aplicó a la usura. Así pues, en los Altos la cría del ganado no fue a lo largo de su historia un fin, sino un medio. Por ello, el ganado es una forma de capital y su auge, incluso el cambio de su calidad de ganado de carne a ganado de leche, está en vinculación directa con las necesidades de la acumulación capitalista. Así se dio la inmersión de Lagos de Moreno en el proceso económico e ideológico generado en las grandes metrópolis, lo que llevó a las clases dominantes de este municipio a impulsar la Vía Láctea como el medio ideal para inducir entre los campesinos y obreros pobres el consumo de proteínas animales. No es casual que el desarrollo industrial en la localidad tuviera ese rubro como el más importante. Después de un efímero auge industrial asociado con el ramo textil, que duró de 1860 a 1922, mientras funcionó la fábrica La Victoria, la única industria que se desarrolló en Lagos de Moreno, esta vez relacionada con la alimentación, fue la del procesamiento de la leche. Una industria por demás singular, pues a lo largo de la época colonial, el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, la leche se usaba casi exclusivamente para procesarla en subproductos como el queso, pero no en explotaciones con fines comerciales. Las cosas comenzaron a cambiar en esa década de 1920, ya que debido a la resolución federal lanzada en 1925 con el fin de controlar la producción de leche y los productos derivados de ella, empezó a gestarse en Lagos su vocación lechera. Así, uno de los primeros antecedentes de la industria láctea en esta localidad se dio en 1926, cuando Juan Aranda fundó una pequeña empresa que comenzó a comprar leche a los ganaderos para transformarla en crema y queso, productos enviados para su venta a México. Esta pequeña industria empleaba aproximadamente a 30 obreros. 10 años después, Abraham Vega Aranda instaló la fábrica La Danesa. A principios de los años 30, para impulsar el desarrollo industrial en la entidad, el gobierno del estado de Jalisco empezó a ofrecer la exención de impuestos y facilidades de instalación. Así llegaron al estado algunas transnacionales alimentarias como Productos de Maíz en 1935, La Higiénica en 1938 y la compañía transnacional suiza Nestlé
que se instaló primero en Ocotlán en 1934 y posteriormente en Lagos de Moreno. Debido a la creciente importancia que la leche iba adquiriendo en esos tiempos, en la región de los Altos en general y en Lagos de Moreno en particular, surgió la práctica de producir leche con ganado estabulado o ganado criado y mantenido en establos o semiestabulado. De Lagos se expandió esta práctica a otros lugares como Arandas, lo que ayudó a crear una cuenca lechera que se unió a la de los Altos de Jalisco. La modificación de la explotación ganadera de tipo extensivo a la tendencia a invertir en mecanización y tierras de riego cuando se optó por una explotación intensiva del ganado, fue una estrategia readaptativa del grupo oligárquico tanto a las condiciones locales como a las nuevas exigencias del mercado externo. En esos primeros años que empezó a reorientarse la ganadería de productora de carne a productora de leche, y hasta 1940 por lo menos, se siguió trabajando con ganado criollo o corriente que se utilizaba para el trabajo, para la carne y para la fabricación de queso, jocoque, entre otros productos. No existía ganado lechero en el área, por lo que a partir de 1940 se dio el cambio de ganado criollo a ganado holandés o ganado lechero, y la leche comenzó a ser el artículo de producción más importante. El incentivo que aceleró ese proceso fue la ya mencionada instalación de la compañía transnacional suiza Nestlé en 1943, cuando empezó la construcción de sus instalaciones y empezó a funcionar el año siguiente. Este acontecimiento fue el que marcó el inicio del desarrollo de la industria lechera en la región. No está de más decir que la Nestlé es una empresa que pasa prácticamente desapercibida en los estudios sobre el desarrollo de la industria en Jalisco, pues por lo general no es mencionada. Quizá esto se deba a la escasez de fuentes para estudiar tal empresa, ya que sus archivos son inaccesibles, como lo han comprobado la mayoría de estudiosos de la región alteña, que no citan esos archivos como su fuente de información. No obstante, en algunos de los estudios sobre esa compañía es posible encontrar información de vital importancia. Sobre su instalación en Lagos de Moreno, encontramos dos versiones que quizás podrían ser complementarias. En una de estas versiones se afirma que tras el arribo de la Nestlé a Ocotlán en 1934, un grupo de ganaderos laguenses se abocó a gestionar la instalación de una sucursal en Lagos de Moreno. Si bien no se mencionan los nombres de tales ganaderos, sí se sabe quiénes se opusieron a su instalación, pues frente a las aspiraciones de progreso e industrialización de algunos sectores sociales, también hubo reticencia de parte de la oligarquía tradicional que se opuso sistemáticamente a la industrialización, argumentando que el crecimiento de la industria acabaría con la paz laguense. La oposición respondía también al temor de los hacendados de que por los buenos sueldos que ofrecía la empresa, estos se quedaran sin empleados. Entre estos hacendados figuraban familias como los Gómez Portugal, los Anaya, los Serrano, los San Román, los González, los Guerra, los Rincón Gallardo, entre otros. La otra versión sobre la llegada de la Nestlé a Lagos de Moreno tiene connotaciones que rayan en lo truculento, pues califica esa negociación en la que se gestionó para que se instalara una sucursal en Lagos como un evento que fue urdido desde el centro y que fue la vía definitiva de la pacificación y la integración económica interregional y nacional y aún internacional de la región alteña. Fue, según esta versión, el eje de transformación de las oligarquías locales y de la instauración de los mecanismos de control político. César Gilabert y Margarita Camarena, autores de esta segunda versión, afirman que el Estado necesitaba de la Nestlé tanto como ésta requería grandes provisiones de leche. En los Altos cundía una larga tradición ganadera, pero no podía aprovecharse si predominaba el ganado cárnico, lo que dio lugar a una serie de acciones más bien oscuras para implantar la hegemonía del ganado lechero. Aun cuando estos autores no profundizan en esas acciones oscuras, se puede inferir que la Vía Láctea para las clases gobernantes había llegado a un punto culminante
a un momento en que les era imprescindible controlar y popularizar el consumo de leche, atendiendo a las recomendaciones de los nutricionistas, pero también y sobre todo a los intereses de los mercados extranjeros y las oligarquías e incipientes burguesías locales. Desde que la Nestlé comenzó sus actividades en Lagos, esta localidad tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por las exigencias del mercado mundial. De esa manera, la región de los Altos de Jalisco salió de su aislamiento, que se vio alterado por el capital, el cual incorporó paulatinamente a esta región a sus regulaciones desde la producción hasta el consumo. Al cambiar la orientación de la economía y de la sociedad alrededor de la ganadería lechera, la propia Nestlé se encargó de que los ganaderos locales empezaran a sustituir el ganado criollo de la región por ganado criado especialmente para producir leche. Para ello trajo el ganado Holstein, conocido en la región como Pinto de Negro, el cual fue adquirido por las familias de la oligarquía, dado que adquirirlo requería de una fuerte inversión. Desafortunadamente, las fuentes consultadas no ofrecen información sobre los hacendados que adquirieron ese tipo de ganado y mucho menos en qué proporción lo hicieron. Lo que sí se sabe es que una vez realizados esos cambios, dichos ganaderos comenzaron a percibir ingresos mucho más altos por la venta de la leche, lo cual les permitió incrementar el número de cabezas de ganado a corto plazo. Ante esa circunstancia, el resto de la población, que no podía invertir en ganado lechero, explotó el ganado criollo en la producción de leche con el consecuente bajo rendimiento. El ganado criollo produce cuando mucho 6 litros diarios de leche, mientras el Pinto de Negro produce de 10 a 15 litros diarios. Así, su inversión en ganado lechero fue a muy largo plazo. El programa implementado por la Nestlé incluía propaganda, inseminación artificial, apertura de brechas con la ayuda de los rancheros y compra de los productos lácteos. Posteriormente, al programa se le agregó un plan para la venta de forrajes y la construcción de hornos forrajeros y baños garrapaticidas. De Lagos de Moreno, primero en iniciar con este programa, el mismo se fue extendiendo hacia San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, San Miguel y otros. El auge que para los años 40 había alcanzado la ganadería lechera en los Altos de Jalisco no evitó que esta actividad fuera subestimada por al menos un observador de la época. En un estudio económico de 1947 se informó que el ganado vacuno en la región se dedicaba de preferencia a las labores agrícolas y que existía un porcentaje muy reducido de animales finos. Ninguna alusión se hacía al ganado lechero. Si comparamos la cantidad de ganado vacuno con que contaba Lagos de Moreno en 1909, con el que se supone contaba en 1945 e incluso en 1950, la observación tiene cierto sentido, pues al parecer no se pudo recuperar el número de cabezas con que se contaba al principio del siglo XX, un número que era notablemente mayor al de esas dos últimas fechas. Los datos tomados del censo hecho por el Ayuntamiento de Lagos de Moreno el 6 de julio de 1945, a petición de la Secretaría de Economía Nacional con sede en Aguascalientes, arrojan que en 1909 Lagos contaba con 31.454 cabezas de ganado vacuno y para 1945 había solo 12.769 cabezas. Los datos al respecto son algo contradictorios, en particular al referirse a la producción diaria de leche. Según el Ayuntamiento de Lagos, la Nestlé inició produciendo leche condensada con 50 trabajadores que procesaban 7,000 litros diarios de leche. En el censo de 1945 se asegura que con las 12.769 vacas que se supone había por entonces, se producían aproximadamente 129,000 litros de leche al día. Este último dato parece exagerado, pues también se estima que hacia 1950
se contaba con 17.408 vacas, de las cuales 14.479 eran criollas y 2.929 cruzadas con Holstein. Con ese hato, la producción de leche llegaba apenas a 5.832 litros diarios, inexplicablemente menos que en 1945. El estudio de 1947 mencionado antes tampoco dice nada de la fiebre aftosa que desde finales del año anterior se había hecho presente en el país y que también afectó a los Altos de Jalisco, por lo menos a Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos y Villa Hidalgo. Para el escritor laguense Moisés Vega Kegel, con la aplicación del famoso rifle sanitario, se estaba llegando al aniquilamiento casi terrorífico de la ganadería. Eso iba a requerir un cambio en el sistema del labrantío, por lo que el buey, decía Vega Kegel, tendrá que suplirse con maquinaria y por consecuencia y automáticamente viene la desocupación de gente de los centros agrícolas, pero también vendrá el desarrollo de una intensa labor en otros aspectos del campo, procurando el eficaz trabajo en parcelas y cultivos intensos. El cambio no fue tan inminente. En 1948, otro articulista de la revista Labor anunció que a pesar de que la ganadería se había visto abatida por las circunstancias, su producción de leche seguía ocupando un buen lugar. Las fincas ganaderas especializadas eran la Labor de Padilla, San Agustín, lo de Ábalos y el Ahito, las que al decir del articulista tienen buenas especies de ganado vacuno y caballar y mular. Cabe decir que la epidemia de la fiebre aftosa fue un fenómeno que, al igual que la introducción de la Nestlé en Lagos, fue vista en estudios recientes como una cuestión que encerraba maniobras oscuras. Se especuló sobre la introducción selectiva del rifle sanitario en 1947 y que fue llevada a cabo para eliminar solo ganado cárnico que real o ficticiamente estaba afectado por la fiebre aftosa. Así se perdieron más de 130,000 cabezas de ganado que produjeron enormes pérdidas a los rancheros. Según indagaciones de César Gilabert y Margarita Camarena, todavía hay viejos rancheros salteños que están convencidos de que la fiebre aftosa fue uno de los pretextos de la administración federal para introducir el rifle sanitario. Con ello no solo eliminaban numerosos animales enfermos y sanos, sino que cancelaban la eventual resistencia de muchos salteños a la dinámica que impondría la compañía transnacional, la Nestlé. Esa sospecha surgió desde el principio de la crisis en prácticamente todas las áreas rurales afectadas, y no sería raro encontrar que efectivamente así fue, dado el carácter corrupto que distinguió al gobierno de Miguel Alemán, solo que esa tarea pues, es parte de otro estudio. Si bien la literatura contemporánea que trata sobre la región de los Altos de Jalisco en general coincide en que a esta la define la ganadería lechera, también habría que decir que no toda la población era ganadera, como suponen algunos de los estudios más recientes. La aclaración es pertinente porque de entrada se piensa que la mayoría de las personas fuera y dentro del municipio de Lagos de Moreno contaba, si no con vacas, por lo menos con las condiciones para tenerlas. De aquí se establece otra generalización, pues se asegura que, en palabras de los salteños, el programa de promoción lechera fue uno de los mayores beneficios que ha traído la Nestlé a la región. La cuestión es que no toda la población era criolla y los que no lo eran, no todos contaban con los recursos económicos como para invertir en la compra de ganado lechero. Sin considerar a los mestizos pobres de la zona urbana, ese era el caso de los campesinos indígenas del pueblo de San Juan Bautista de la Laguna y del pueblo de Moya, ubicados en las inmediaciones de Lagos, y que todavía en la década de 1940 vestían calzón de manta, por lo que eran obligados por el gobierno a usar pantalón si no querían ser multados por entrar a Lagos sin él. De hecho, esta es una situación que indica la continuidad de estructuras sociales decimonónicas y la actitud civilizatoria de las clases dominantes, que por esas fechas aún ostentaban actitudes
actitudes aristocráticas, por lo que se percibían como parte de la nobleza. Alfonso de Alba hizo escarnio de esa actitud en su libro El alcalde de Lagos y otras consejas, en el que reproduce un volante anónimo difundido en la década de 1940, donde se hace escarnio de ese sentimiento nobiliario. En el volante se plantea el asombro de que haya gente en Lagos que en pleno siglo XX se crean de sangre noble y que aunque estén más fregados que la reata del pozo, no hayan si colocar su escudo de armas, aunque sea en el bote lechero. Por su parte, el antropólogo Andrés Fábregas corrobora el dato al aludir a la existencia de esclavitud doméstica hasta bien avanzado el siglo XX y de esclavitud en el trabajo agrícola, que fue desplazada lenta pero firmemente en los Altos al consolidarse formas más propicias a la acumulación capitalista, la renta en especie y el trabajo asalariado, cuya combinación sui generis en esta región proveyó las bases materiales del dominio oligárquico. Por otra parte, es dudoso que la población rural, cuyo número fue durante toda la primera mitad del siglo XX mayor a la población urbana, se haya visto realmente beneficiada con el incremento de la producción de leche. Como se dijo antes, hacia finales de la primera mitad del siglo XX, el consumo de ese alimento no había llegado a generalizarse entre las clases bajas y con menos razón entre los sectores campesinos. Tampoco fueron económicos los supuestos beneficios, pues las oligarquías controlaban todos los recursos asociados con la producción ganadera y en especial la mecanización e innovaciones tecnológicas en la agricultura. Al introducirse el ganado lechero, las familias de la oligarquía controlaron las zonas de riego dedicadas al cultivo de forrajes, alfalfa, avena, sorgo y maíz forrajero. Eran las únicas que podían adquirir los fertilizantes que garantizaran un mínimo de producción. Siguieron controlando el sistema de trabajo que impide la capitalización, el cual es el principal mecanismo que limita el acceso a estos recursos. Implementaron el insumo de forrajes y alimentos balanceados que permitían una mayor producción lechera y acapararon otra de las actividades fundamentales, el comercio. Tampoco es probable que el programa de promoción lechera de la Nestlé haya beneficiado a los campesinos cuando la reorientación en el uso del ganado intensificó el dilema de cultivar para alimentar ganado o para alimentar a la gente. Al optar por lo primero, se sustituyeron cultivos que antes se dedicaban para el consumo humano. Se continuó sembrando maíz, pero era maíz forrajero. De esa manera, la antigua subordinación de la agricultura a la ganadería se acentuó al reducirse las áreas de cultivo para la alimentación humana y al ser utilizadas las pocas tierras para cultivos forrajeros. Al fomentar la aceptación del ganado Holstein o ganado lechero, la Nestlé se vio en la necesidad de mejorar los cultivos siempre y cuando estos tuvieran que ver con el sorgo, los pastos y el maíz forrajero. Así, cuando se habla de implementación de la tecnología para mejorar las semillas de cultivo, se habla de cultivos con semillas mejoradas pensados para la alimentación del ganado. El alto porcentaje de agricultores que tuvieron que mantenerse a nivel de autoconsumo no invertían en semillas mejoradas. Ese tipo de acciones fueron favorecidas por el gobierno federal. Manuel Ávila Camacho decretó en 1943 que los forrajes para la alimentación del ganado serían considerados como un artículo de primera necesidad, medida lanzada con el propósito de evitar la elevación inmoderada de los precios, pues esa alza ha traído en muchos casos como consecuencia el aumento en el precio de la leche. Aunque muy posterior y aunque alude además a los municipios del sur de los Altos, cabe señalar que el lago se ubica en los Altos Norte, como bien sabemos. Un informe de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de 1983 señala de manera precisa esa tendencia iniciada en el periodo aquí estudiado. Según dicho informe,
solo un 20% del cultivo de maíz se dedica al autoconsumo, por lo que el 80% restante se destina al consumo animal. De este porcentaje, un 50% se destina al ensilaje, es decir, es maíz especialmente dedicado al ganado lechero. Del frijol, solo un 20% se destina al consumo humano, un 5% aproximado para semilla y el resto se vende a comerciantes de Guadalajara y León principalmente. El cultivo de maíz se alterna con trigo, sorgo y garbanzo, destinándose todos ellos a auxiliar a la ganadería. En definitiva, puede decirse que si a partir de 1940 las tierras salteñas y las de Lagos de Moreno en particular se consolidaron como espacios dedicados solamente a cría y alimentación de un nuevo ganado productor de leche, también fue un periodo de graves consecuencias para el suelo alteño. Al centrar la actividad económica en la cría de animales, se propició el empobrecimiento de la tierra a causa de la deforestación, algo que no frenaron ni los gobiernos, ni los ganaderos, y mucho menos los agricultores. En ese sentido, César Gilabert y Margarita Camarena afirman que si bien la producción de leche ha sido uno de los pilares de la modernización de los Altos, el precio no ha sido bajo. Se aceleró la migración y la degradación ambiental, agudizando las contradicciones sociales propias de las regiones que entran a empeñones en una fase de transición modernizadora. Actualmente, agregan dichos autores, buena parte del suelo alteño es inútil para las actividades ganaderas y agrícolas. Por esa razón, es perentorio cuidar del ambiente. Así pues, al finalizar la primera mitad del siglo XX, Lagos de Moreno y la región de los Altos en general se hallaban inmersos en una dinámica que respondía a los intereses económicos extranjeros más que a la demanda local. Al preocuparse los grupos dominantes por asegurar la cría de ganado lechero, fomentando una agricultura orientada a la producción de forraje y a los expendios de pastura que surgieron hacia 1950, se descuidó la satisfacción de las necesidades nutricionales de las clases bajas con sus alimentos básicos autóctonos, a la vez que se descuidaron las condiciones ecológicas de la región. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Pío Martínez. Aunque es una historia de la alimentación, la conferencia tiene una gran riqueza en datos y reflexiones de muchas otras áreas de la historia, ¿no? Por ejemplo, lo primero que me llama la atención es el dar por sentado, casi en el sentido común y como si fuera una tradición centenaria, muchas de nuestras tradiciones o prácticas que las damos por hecho y porque siempre han existido, ¿no? Como en el caso de Guadalajara, por ejemplo, todo buen tapatío cena leche y pan. Y eso es lo que cenamos, ¿no? Leche y pan. Cuando no vamos a la cena a comer pozole o lo que se llama la cena en general en Guadalajara, que son tacos dorados, sopes, etcétera, ¿no? Pero cuando uno no sale a la calle a cenar, la cena es leche y pan. Y parecería que eso es nos imaginamos a nuestros antepasados en 1650 ahí en San Juan de Dios comiendo leche y pan, y no es así. El estudio de la historia nos dice que no es así. Lo mismo pasa con el folclore en general, ¿no? Nos imaginamos a la gente bailando el jarabe tapatío de la manera en la que se baila ahora y no tiene nada que ver, es una invención muy, muy reciente. Y esta invención tiene que ver con los grupos hegemónicos en el poder, ¿no? Que en el caso de la alimentación yo lo refiero, y que puede ser útil, aunque no estrictamente en esos temas, Foucault, cuando hablaba recuerdo en la sexualidad, cómo se controlaba hasta el siglo XVI, XVII, y cómo se va transformando el control de la sexualidad, y cómo dice, se pasa, al sacerdote lo sustituye el psicólogo, el pecado es sustituido por la desviación sexual o la degeneración, y el confesionario es sustituido por el diván. Sí, pero sigue habiendo un control. Aquí los discursos sobre la alimentación podrían ser religiosos, por el caso del
del judaísmo, alimentos prohibidos o la proliferación del uso de la manteca de cerdo en detrimento del aceite de oliva en ciertas épocas de la historia española. Y lo mismo se puede ver para el siglo XX, pero ahora el grupo hegemónico ya no es precisamente la Iglesia, ni utiliza discursos religiosos, sino discursos pseudocientíficos, ¿no? O cientificistas o civilizatorios. Y en este caso, pues los intereses son del Estado y los intereses son del capital, ¿no? Exactamente. Y bueno, aquí le dejo para no hacer otra conferencia en la conferencia, pero es una conferencia muy rica en aspectos que incluso concluyen con la historia ambiental, ¿no? Y todos los impactos negativos de esta llegada de la leche a lagos y en general la alimentación occidental del siglo XX. Sí. Desprenden mucha temática de tu conferencia. Le tengo muchísimas ganas a un tema que tiene que ver mucho con mi historia también de vida sobre la historia de la fiebre aftosa en México. Y que ahorita y siempre, o sea, la fiebre aftosa en México entró por decreto casi. O sea, se decretó en los años 40 que quien había traído la aftosa había sido el ganado brasileño, que estaba entrando al mercado, la nueva raza Indo-Brasil. Bueno, yo digo que hace parte de mi historia porque yo viví casi 40 años en la región donde se creó esa nueva raza. Pero lo interesante es que coincide con la sustitución, o sea, el gobierno, la política de sustitución del ganado cárnico por el ganado lechero. Se quería ganado lechero y era ganado cárnico, ¿sí? Y entonces, bueno, es parte de la historia de una ciudad que se llama Uberaba y que construyó toda su identidad y todo en torno al ganado cebú, porque ahí fue donde lo inventaron. Y el hecho de que México les haya prohibido y haya decretado la cuestión de la fiebre aftosa. Fue por decreto, digo, porque, o sea, el gobierno obligó a que se declarara que la fiebre aftosa venía de Brasil y detuvieron todos los cargamentos de ganado ahí en Veracruz. Y eso vino a acabar con con la ganadería, o al menos con ese incipiente comercio internacional de este ganado. Pero también coincidía con un ganado americano, que era el Brahman, que también era cruza de ganados cebuinos con estos nativos, ¿no? Que no eran nativos. Pero bueno, todo eso tiene que ver con, ahorita que estabas hablando, me acuerdo, bueno, es que había una política para sustituir el ganado de corte por el ganado lechero, y esto para alimentar esta nueva empresa que estaba llegando a México, ¿no? Que era la Nestlé. Creo que tiene todo que ver y me abre otra, porque tengo muchas ganas de trabajar eso, aunque no es mi línea, pero me gusta eso sobre. Y bueno, nada más, eso era mi comentario. Gracias. ¿Preguntas? Sí, aquí está el micrófono para que se grabe. Sí, ay, te felicito, la verdad que interesante, me encantó tu conferencia. Ahora sí que estás tocando temas que no han sido tocados y la verdad pues es una gran aportación para conocer pues empezar a comprender muchos problemas aquí. Y bueno, yo por ejemplo ahora que te escuché comprendí porque mi papá entró a trabajar a la Nestlé, pero lo mandaron a Ocotlán en 1948 y lo habían matado al señor que estuvo antes de él, que él entró para trabajar como promotor lechero, que eran los que compraban la leche, que iban a los ranchos a comprar. Entonces, ay, me voy a cambiar de lugar. Es que me estoy mojando. Y entonces,
que mis abuelitos lloraron. Mi abuelita lloró mucho porque se fue, porque tenían miedo, porque lo iban a matar. Entonces dije, pero pues, ¿por qué los mataban? Yo nunca entendí, y ahora que te escuché, entendí. Y también aquí, a los que empezaron a comprar la leche, o sea, que trabajaban en la Nestlé y que compraban leche, también los mataban. O sea, se hizo ahí un problema. Y también quería comentarte, porque tú estás citando dos fechas, estás mencionando dos fechas para comparar estadísticas de número de ganado, de 1909 y 1945. Y yo te quería comentar que en la novela Mala Hierba de Mariano Azuela habla de una importación que se hizo en 1909 de ganado pinto de negro. Y yo me puse a investigar y encontré algo de información sobre una importación que se hizo mandada por Porfirio Díaz. Entonces luego te comparto esa información. La busqué para que estaba yo trabajando con la novela de Mala Hierba. En esa novela Mala Hierba se describe el mundo rural de aquí de la región, así como pues muy bien, la verdad. Y bueno, también pues nada más, que me gustó mucho tu conferencia. Te felicito. Nomás por hacerle y meterle cuerda al diablo. Bueno, yo no he hecho investigaciones de esas, pero realmente creo que es fundamental el tema para el desarrollo económico de la región. Pero siempre estás hablando de la oligarquía. Las fechas coinciden con el asunto de la Nestlé, con una parte fundamental, el agrarismo. Tú dices pura oligarquía. No, yo creo que también el asunto de los ejidatarios va a transformar la forma de propiedad de la zona, de la región, y por supuesto el tamaño de los hatos ganaderos y los procesos de producción y el tamaño de los establos. Lagos no es los establos de la laguna. Las lagunas son bien distintos, son enormes establos, y aquí es una siembra de muchísimos lugares para la producción y se va a producir de una manera distinta. Yo creo que es un elemento fundamental el agrarismo que no tocas en lo absoluto. Por eso digo, habría que meterle la cola al diablo ahí. ¿Qué respuesta? Sí, por supuesto. No, ciertamente puede ser un elemento importante, pero no lo quise tocar porque en buena medida hay una discusión muy grande sobre la cuestión de cómo se dio la creación de ejidos en esta zona, el reparto agrario y toda esa cuestión, ¿no? Hay autores, por ejemplo, que hablan de un uso como de testaferros, una especie de parcelación que se hace, división de tierras que se hacen entre familias, o gente conocida que de alguna manera se le da un pedazo de tierra pero siga siendo propiedad del hacendado, del oligarca, ¿no? Entonces, quién sabe, también habría que ver qué tanto realmente o cómo se dio el reparto ejidal acá. Te podría decir que no es algo que tenga así como mucha información al respecto. Lo poco que sé va en ese sentido, que el reparto realmente fue en un momento dado manipulado por los que detentaban las tierras, las grandes propiedades, y realmente no hubo un reparto así muy eficiente, muy efectivo, ¿no? Habría que ver. En Lagos creo que no, o sea, sí se desarticulan muchas de las grandes propiedades, y en las zonas altamente productivas también hay ejidos, no nada más allá los de la zona norte. Aquí en todo el valle del río Lagos, el 18 de marzo, el Loma de Veloces, el ejido Lagos, son tierras fundamentales en la producción y que sí se convierten al ejidatario. Y eso, de hecho, hay ejidatarios ahora ricos. Ahora habría que ver, eso tendría que seguir indagando quizás más en el sentido de ver hasta qué punto realmente esos ejidos que se hayan formado, esas grandes o pequeñas propiedades que se hayan formado, se vincularon a este proyecto que yo traté de describir acá, ¿no? Es decir, hasta qué punto
respondían a ese movimiento, a ese proceso que venían fomentando las oligarquías en contubernio con el gobierno federal, y de qué manera pues se establecieron las negociaciones. Yo sospecho así de entrada, de una manera hipotética, que quizás su participación no había sido de igual manera o de la misma intensidad pues que como se dio con los grandes potentados, digamos, los grandes terratenientes. Ahí es donde creo que, no sé, habría que… Hay que ver los lecheros ahora, cómo se apellidan, ¿no? Y desde cuándo viene esa importancia de esos lecheros que dices, ¿no? También, o sea, desde cuándo empiezan a adquirir esa importancia. Felicidades, No, metiste una cola muy buena, de hecho, el diablo se va a ir muy… Bueno, sumándome a ese comentario también, es que sí había oligarquía y terratenientes, pero también había muchos pequeños propietarios, y hasta donde yo sé, la mayor parte de los que vendían leche pues eran pequeños propietarios, más que terratenientes, porque muchos de los grandes productos de los terratenientes, pues, o de los que producían mucha leche, no la vendían a la Nestlé, o ellos la procesaban, ellos tenían sus fábricas de quesos, o por ejemplo la higiénica, o después la vendían a Lala, porque Lala les pagaba mejor, o también llegaron a venderle a otras fábricas de leche que llevaban la leche hasta la Ciudad de México, o algunos a Torreón. Entonces muchos pequeños propietarios eran los que vendían la leche a Nestlé, no terratenientes. Sí, bueno, nada más quisiera, a propósito de eso, un breve comentario. Yo creo que aquí el asunto, para lo que quise comentar o mostrar, pues no era tanto hasta qué punto la Nestlé era como la gran productora, sino un proceso de creación de necesidades de consumo de leche de vaca, ¿no? Al final de cuentas, independientemente de si la Nestlé fue quien monopolizó o si estaba la higiénica o si eran pequeños productores, lo que me interesa más es el proceso general, que tiene que ver con algo que, por ejemplo, es lo que comentaba Eduardo hace un momento, ¿no? de cómo hay ciertas tradiciones que uno considera pues como muy normal, como muy natural, esto de la cena con pan y leche, que ciertamente es una práctica pues más o menos generalizada en la gran mayoría de la población. La cuestión es que es una costumbre, si lo podemos decir así, que se arraiga sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Porque como yo mencionaba, hasta la primera mitad, a finales, todavía la mayoría de la población no consume leche. Entonces, es un fenómeno que se va a recrudecer sobre todo en la segunda mitad del siglo XX o a partir de la segunda mitad, porque el proyecto de nación se vuelca sobre todo al desarrollo industrial y urbano. Entonces, todo lo que tenga que ver con las zonas rurales, por ejemplo, es como dejado en un segundo plano, y prácticamente toda la preocupación sobre el desarrollo económico, social, político y demás se centra en las ciudades. Y en las ciudades es donde hay más posibilidades de desarrollar este tipo de proyectos de imposición de pautas nutricionales, en donde de repente la leche aparece como un alimento imprescindible para la alimentación humana, cuando en realidad es un alimento que no era muy adecuado para la población mexicana. Y podría extenderlo incluso para el continente americano, ¿no? Porque la mayor parte de la población, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, en México seguía siendo indígena o de ascendencia indígena. Entonces, los estragos gastrointestinales que padecía la población eran muy recurrentes. Y de hecho, siguieron siendo recurrentes hasta los 80, donde hay todavía estudios en ese sentido, al grado tal de que no es casual que aparezca la leche deslactosada, ¿no? Y de repente empieza a producirse leche deslactosada con la finalidad
de que la gente no deje de tomar leche, sino que la siga tomando sin esos estragos gastrointestinales que les provocaba la leche con la lactosa, pues, ¿no? Entonces, es un proceso, pues, de creación de una necesidad que eso fue lo que traté era como el objetivo central de mi exposición, ¿no? Si me permiten 2 comentarios más sobre la fiebre aftosa. Hay un libro que, bueno, quizás Juan ya conozca, pero que te puede servir, de Arnulfo R. Gómez, en esa época el secretario de Agricultura, que hizo un libro para defenderse de esos ataques precisamente, y hace toda la argumentación para decir que efectivamente sí existió la fiebre y que los hechos fueron necesarios y que no había nada detrás. Incluso yo he escuchado que estaba metida la compañía Kellogg's también para introducir el uso del cornflakes con leche y seguir utilizando el maíz, pero asociado a la leche, que si ustedes han visto una película que se llama Cuerpos Perfectos de Alan Parker, ¿verdad? Que es sobre la historia de Kellogg's y cómo recurrentemente se ha tomado cierto alimento procesado natural como la gran maravilla, ¿no? En esa época el cornflakes era el gran alimento que era bueno para todo. Después fue la granola, el yogur, ahora está que la quinoa y sí, sí, y el último comentario, que incluso el Seguro Social, por lo menos en los 70s que yo recuerde, desincentivó mucho hasta la lactancia materna. Yo recuerdo que iban las mamás todas las semanas por su dotación de leche en polvo para darle a los niños, cuando esa leche está reservada para las que por alguna condición de salud o cualquier cosa no pueden dar leche, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien con mi hermana menor que mi mamá iba por su dotación de leche y la gente hacía colas para tomar leche en polvo, ¿no? Y era leche seguramente Nestlé, era NAN la que se daba en el Seguro Social. Bueno, pues muchas gracias. Sí, Socorro. Bueno, ante todo, muchas felicidades, Juan, por tu conferencia. Estuvo muy interesante y me parece un tema que pues bueno, era necesario también trabajar dentro de tus líneas de investigación. Yo lo único que quería preguntarte es si en este proceso de creación, de necesidad de consumo de la leche y los estragos que causa y que sabemos hoy en día que causa a través de, bueno, de diversas publicaciones y del uso masivo, digamos, de la internet, donde hay una serie de videos que proyectan, por ejemplo, bueno, que la producción de lácteos es particularmente dañina para la salud. Si en las fuentes que tú has revisado puedes visualizar o has identificado como pues una, digamos, desaparición de esta necesidad y qué puede ocurrir, ¿no? Desaparición de la necesidad de consumo de leche, bueno, en la primera mitad del siglo XX es difícil, ¿no? Está el proceso apenas impulsándose, está agarrando fuerza y de hecho prácticamente la segunda mitad del siglo XX se encuentra bien consolidado, ¿no? Hacia finales del XX todavía lo hallamos con mucha fuerza. Más bien, como decía Rosina hace un momento, ¿no? Es en los últimos años en que se está empezando a cuestionar todo este tipo de cosas, precisamente a raíz de la incidencia de obesidad que se está generando, que se ha dado pues, a nivel global, ¿no? Prácticamente, sobre todo en el mundo occidental, así de una manera más drástica, con el aumento de consumo de alimentos con grasa, con azúcar, etcétera. Y entonces, en cierto modo, se podría estar desestimando el consumo de leche, pero es ya algo más reciente, ¿no? Y bueno, eso será otra parte de otra investigación que habría que hacer. No sé si contesto más o menos. Bueno, muchas gracias al doctor Juan Pío y a todos los asistentes. No sé si la doctora Rosina sepa la temática del siguiente mes para hacerles la invitación, pero bueno, con seguridad va a ser un tema muy interesante y los esperamos el último miércoles del siguiente mes, aquí mismo y a la misma hora. Gracias.